Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La dependencia de las lluvias que el cambio climático hacen inciertas, la vulnerabilidad territorial y problemas estructurales del campo, como es no masificar los programas de riego cada año, pasan factura a la comida de los hondureños y a quienes ponen cerebro, músculo, motor y recursos en lograr la producción agrícola nacional. Los productores agrícolas y los informes gubernamentales sobre el rubro coinciden en señalar el retraso de las lluvias para la cosecha de primera, una de las principales, lo que pinta un invierno débil y la posibilidad de una crisis alimentaria este año en el país. Situación que contrasta con pronósticos de marzo al mes de junio del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS, en un informe preliminar que advierte la prevalencia del fenómeno de la Niña y su paso a una fase neutra hasta mediados de octubre, afectando los cultivos de primera y postrera. La zona sur de Honduras, incluido el corredor seco, las lluvias iniciarían a mitad de abril y los pequeños productores podrían sembrar en seco. En mayo se anuncia un mes muy lluvioso en la mayor parte del territorio nacional. Del 16 al 20 de mayo se esperaban en esa región lluvias con acumulados de hasta 160 milímetros por algún fenómeno que ingresaría desde el Pacífico. Para el mes de junio las lluvias serán deficitarias en el centro, oriente y norte del país, según CENAOS. Sin embargo, esto no ha sido así y la naturaleza impone su pauta al incluir los pronósticos y parámetros productivos del sector agrícola hondureño, mermando la capacidad de satisfacer la demanda de alimentos de la población. Productores agrícolas e informes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, señalan el retraso de las lluvias con un fuerte impacto en la cosecha de primera. De mantenerse estas condiciones, la baja producción impactará en varios rubros del agro y dispararía el precio de los granos básicos, afectando el bolsillo y la mesa de las familias hondureñas. La meta de este año era generar unos 12 millones de quintales de maíz, la mitad de la demanda nacional, y 3 millones de quintales de frijol, aunque el consumo del país es 2 millones de quintales y el resto se exporta. Además del 1.3 millones de quintales de arroz, se representan apenas 25% del consumo interno, el resto se importa. Pero a esta fecha la SAC informa que en Olancho, Valle, Choluteca, Lloro, Cortés y Santa Bárbara no ha iniciado la siembra de primera. En algunas regiones se sembró con el inicio de las lluvias, pero pararon sus cultivos por la falta de lluvias. En el sur los cultivos de maíz, frijol y sorgo maicillo corren el riesgo de perderse por completo. Asimismo, en el Paraíso, Olancho, Colón, Lloro y Cortés, los siembros están atrasados y no empiezan ante la ausencia de lluvias. Por este mismo motivo, en Cortés, Colón y Lloro la siembra de primera no arranca. En Olancho, donde se sembraron 6.000 manzanas de maíz y 1.000 de frijoles, las precipitaciones no han sido uniformes. En el Valle de Sula, uno de los mayores motores económicos nacionales, desde noviembre los cultivos quedaron devastados por las tormentas Eta e Iota y no se recuperarán hasta que la zona se normalice. Las plantaciones de banano están paralizadas ya que las tierras primero deben limpiarse. La palma africana también enfrenta bajos rendimientos. La zona cuenta con cultivos menores de granos básicos que están amenazados ante la falta de reparación de bordos de contención de los ríos Chamelecón y Ulúa. Las estadísticas y las esperanzas son bastante limitadas, resume Diulio Medina, presidente de los productores de granos básicos del país. días, gracias por estar con Canal 11 de Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarlos desde la entrevista
desde la capital del país, Tegucigalpa. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la producción agrícola, luego del paso de Tayota, los problemas que anualmente tenemos gente que conoce y que nos va a explicar cuál es la verdadera situación del país. El presidente Hernández ha buscado formas también de apoyar, unas han servido bastante, otras no han arrancado, sobre todo eso vamos a platicar. Si en algún momento va a salir, recuerde, sintonícenos también en la radio, Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en Tela, La Ceiba, Litoral Atlántico, en Comayagua, La Paz y Guatepeque, el Corredor Central, 93.5 y en la cálida Choluteca, la 90.3. Vamos a saludar al expresidente Prograno y uno de los productores nacionales destacados, don Juan Valladares. Bienvenido, don Juan. Muchas gracias, don Raúl, por invitarnos a su programa. Gracias por estar aquí. Voy con el presidente de Prograno, está conmigo vía Zoom, don Dulio Medina. Buenos días, don Dulio. Buenos días, licenciado. Un gusto saludarle a ustedes ahí en cabina y a la mesa audición de Canal 11. Gracias. En San Pedro Sula, don Héctor Castro, él es productor de palma y banano. Buenos días, don Héctor. Licenciado Valladares, buenos días a su persona y a los amigos que comparten este foro tan importante. Gracias por estar aquí. Voy a iniciar preguntándoles a cada uno de sus rubros. Don Juan, usted es presidente de Prograno y productor nacional, está ubicado él en el departamento de Olancho. ¿Cuál es la situación real? Porque, no sé, no sé si decirle mala suerte o no sé qué pasa, pero todos los años que tengo el periodismo, y también tengo algunos muy pequeños conocimientos, porque mi papá también en algún momento sembró, también compraba arroz, melón, algodón en la zona sur del país y con pequeño conocí las cooperativas del sur, algunos productores. Si llueve mucho, se ahoga la cosecha. Si no llueve, se pierde la cosecha. Los bancos no le quieren prestar al sector agrícola y es un rubro bastante difícil para quienes se arriesgan a comprar tierra, tener su tierra o heredaron de sus padres y siguen el legado de sus padres. No es fácil esto de ser productor hondureño, eso yo particularmente lo tengo claro. Don Juan, ¿cuál es la situación del país? Pasaron también lo que decía, 2 huracanes, Eta y Iota. Hoy es 17 de junio del 2021. ¿Cuál es la situación de ustedes? Bueno, la situación, me voy a referir específicamente al tema de los granos básicos, la actividad que desarrollamos en Prograno. Olancho, la región más importante, diría yo, en el sentido, es la región donde se siembra el 53-54% de la producción de los granos básicos, a excepción del arroz, ¿verdad?, que no hay actividad en ese sentido. Maíz me refiero específicamente. Últimamente, con el atraso del invierno, se ha tornado un tanto complicada la situación, licenciado. Dado de que teníamos previsto un invierno normal, que no ha sido así hasta el momento, se ha retrasado, ha habido muy poca precipitación y una condición bastante inestable en ese sentido. Muchos productores, la gran mayoría de los productores de lógica comercial, grandes productores, medianos productores, nos atrevimos a sembrar en condiciones en seco, que llamamos, esperando que con las primeras aguaceros la planta germine y desarrolle su ciclo normal, fisiológico, pero no ha sido así. Han caído poca lluvia, no lo suficiente para que inicie el proceso de germinación la planta y continúe su crecimiento. Apenas ha germinado con algunas aguas que han caído y se mantienen y estamos, lo que decimos, al filo de la navaja. Si esta condición persiste por un tiempo corto que sea, vamos a tener problemas. De hecho, ya la planta ha tenido un estrés
ya su condición fisiológica, su potencial genético de rendimiento fue afectado y vamos a tener suerte si tenemos una producción, al menos que con eso a veces nos conformamos, que no debería ser así, para pagar nuestros compromisos crediticios. Usted mencionó esta actividad acá en Honduras y la verdad que nuestra actividad es la actividad económica con más alto riesgo, dadas las condiciones en las que la desarrollamos, que tenemos una agricultura de temporal. Si llueve, tenemos cosecha, si no, tenemos pérdida. ¿Y si llueve mucho? Y si llueve mucho también. Afortunadamente el ETA y OTA en la región de Olancho no fuimos tan afectados. Ya cuando se presentaron estos huracanes, el 80% de la producción de Olancho, de maíz, se había sacado ya y hubo pérdidas menores en relación a las pérdidas que hubo en el litoral atlántico, el sur y parte del paraíso. Fuimos bendecidos en ese sentido, no fuimos tan afectados y tuvimos una cosecha relativamente buena, aceptable. Ahorita estamos con problemas hasta el momento, somos optimistas, creemos que Dios no desampara a sus hijos y nos ha estado lloviendo muy poco. Al menos se están manteniendo hasta este momento los sembradíos que germinaron en condiciones de siembra en seco. Muchos productores decidieron no seguir sembrando hasta que haya condiciones porque hemos tenido apoyo en ese sentido de Ceneados Copeco, nos han estado dando alguna información. Casualmente el lunes tuvimos una charla virtual de parte de don Francisco, encargado de Senado, Francisco Argeñal, que nos dio muy buena información y nos informó de las condiciones de los pronósticos en los próximos meses de julio, agosto. ¿Qué les dijo? Este mes de junio va a persistir seco, pues hay posibilidades grandes, hay probabilidades grandes de que el mes de junio sea un mes con un invierno copioso, en condiciones normales, pero que sí la postrera vamos a tener condiciones para tener una siembra de postrera temprana y desarrollar normalmente la producción de granos básicos. Ojalá, ¿verdad? Y esto a manera de información para los compañeros productores, al menos en la zona de Olancho, de que tengamos cuidado en tomar la decisión de seguir sembrando bajo la condición que tenemos. Hay unas zonas más afectadas que otras, por ejemplo la zona del Valle del Epaguare, ahí es donde menos ha llovido y en donde hay más problemas. Hay un área sembrada que está a punto de perderse si esta condición seca persiste 4 o 5 días más. Ojalá, estamos esperando lluvia, se nos dio la información que podían presentarse algunos temporales, algunos aguaceros focalizados, localizados. Estamos esperando eso porque Lepaguare está bastante afectado por la condición del veranillo. Ojalá que el tiempo cambie, ¿verdad? Desafortunadamente, reitero, la condición de siembra en nuestro país, el 95% es de temporal, no hay sistemas de riego. Hemos pedido, hemos sugerido, hemos hecho cuanto por despertar conciencia al ente gubernamental, a la banca privada, que la inversión en sistemas de riego es una inversión 100% segura, el crédito 100% recuperable, porque la variable más importante en la producción de granos básicos principalmente, en todos los cultivos, es el agua. Las demás variables se manejan técnicamente y hay una seguridad casi del 100% de que este crédito sea recuperado. Pero la banca privada no ha querido saber del agro, sus razones hay, la condición en que desarrollamos la actividad no es la apropiada y producto de ello es que tenemos una agricultura con muy alto riesgo, una actividad en la cual es recurrente las pérdidas producto del cambio climático y es la actividad que nuestra vocación de nuestros suelos y nuestro clima
tiene para poderla desarrollar. Es una actividad muy sensible. Muchas familias en Honduras dependen de la agricultura, principalmente en las áreas donde no hay maquilas, en las zonas donde no hay maquilas, donde no hay industria, donde no hay fuentes masivas de empleo, de generación de mano de obra, que la única fuente de empleo es la ganadería y la agricultura. Olancho 100%. Olancho depende de la agricultura. De la agricultura y la ganadería. Y lastimosamente alguna gente explotando el bosque, que nos estamos haciendo daño porque no lo hacemos racionalmente. Mire, Conozco eso de... cuánto daño estamos haciendo producto de eso, el cambio climático en esa zona que antes teníamos una región beneficiada, ¿cómo se llama? Con un régimen de precipitación al menos bien distribuidos para desarrollar la siembra de maíz principalmente, que es el rubro que más se siembra en Olancho. Cuando me dice que están saliendo con lo justo para cumplir compromisos, entiendo ahí con los bancos. Con los bancos, lógicamente. Ahorita, gracias a Dios y al esfuerzo que ha hecho el ministro de la SAC, el ingeniero Mauricio Guevara, ha concedido algunos fondos para productores no bancables, para apoyar la producción principalmente. ¿Cómo consiguió eso? Porque los bancos se ponen duros. No es con la banca privada, es con fondos de Semprende, fondos del Estado, manejados por Semprende en Funder y Crédito Solidario. ¿Ha hecho una buena labor, Guevara? Una excelente labor, yo lo felicito, ¿verdad? Es un excelente ministro, es un hombre muy campechano, de puertas abiertas, atiende a la dirigente, atiende a los productores y se ha comprometido a apoyarnos, y de hecho es un hombre que tiene palabra. Cuando se compromete en algo, es de los pocos funcionarios de este gobierno que yo le doy el beneplácito y lo felicito y le agradecemos al sector productor porque nos ha apoyado significativamente. Esta mañana, como les presenté, está con nosotros también, han escuchado a don Juan Valladares, el presidente del Programa Productor Nacional del departamento de Olancho. En un momento voy con don Dulio, que es el presidente de Prograno, y en San Pedro Sula, don Héctor Castro, que es productor de palma y banano. Hace un momento yo le preguntaba a don Juan si es o no buen ministro el actual secretario de Agricultura, pues don Mauricio Guevara. Él me ha dicho que es buen ministro. Qué bueno. Y aquí está con nosotros. Ministro Guevara, buenos días. Un gusto que esté con nosotros en la entrevista. Y lo felicito por la respuesta que ha dado don Juan, de que ha buscado cómo ayudar. Y lo digo porque como tantos años en el periodismo, han habido muy buenos ministros de Agricultura, como también ha habido muy malos ministros de Agricultura. Pero qué bueno que se tiene este concepto suyo. Buenos días, ministro. Bienvenido a la entrevista. Buenos días, Raúl. Buenos días a don Juan Valladares, a Dulio Medina y a don Héctor Castro a la distancia. Y obviamente a todos los televidentes de este foro tan importante. Bueno, este es un tema de ser funcionario público responsable. Nosotros venimos del sector productivo también, Raúl, y hemos pasado y hemos sentido todo lo que ha pasado en gobiernos anteriores y en el tema de producción y productividad en diferentes rubros y en diferentes cultivos. Sabemos lo que es perder cultivos por cuestiones climáticas, por temas de sequías, por temas de inundaciones, tornados, el tema del financiamiento. Hemos sufrido estar en central de riesgo, siendo productor y teniendo como única actividad el estar en el campo sembrando cultivos o dedicados al tema de ganadería, ya sea de leche o de engordo. Al llegar a la Secretaría, obviamente teníamos claro todo esto. Habían eslabones que no estaban unidos a la cadena productiva en el tema de financiamiento, créditos a través de la banca privada exageradamente altos, no habían productos financieros hechos a la medida, sino que le voy a poner un ejemplo en el cultivo de maíz o en el cultivo de frijol, que son cortos, de ciclo corto, o vámonos a un cultivo más largo como plátano, banano,
Recuerdo yo, recién graduado de la universidad, pagos mensuales cuando el cultivo, al final la cosecha iba a estar en 4 meses o iba a estar en 9 meses en el caso del banano. Y esto ha venido cambiando. Creo que el presidente Hernández ha dado un espaldarazo muy importante al sector. Yo con voluntades, como les decía, los sectores productivos no venía a hacer nada, voluntades sobran, pero gracias al presidente Hernández y a ese apoyo que nos ha dado a esta secretaría y al sector productivo, y ha escuchado, que es lo más importante, el tema de financiamiento a productores no bancables, que eran una gran cantidad de productores. Comenzamos con un proyecto de 150 millones diseñado por los panelistas que están ahí, Julio Medina, Juan Valladares. Nos sentamos a buscar esa alternativa de productores no bancables, y obviamente nosotros tenemos la responsabilidad como funcionarios públicos de gestionar y buscar el bienestar de estos sectores, y gracias a Dios hemos puesto un granito de arena. Falta mucho todavía, Raúl, por hacer, pero sí hemos puesto un grano de arena para poder ir fortaleciendo cada uno de los sectores, y se ha demostrado en ETA, IOTA, COVID-19, que realmente el sector productor tiene que estar en primera línea, siempre lo ha estado en sus unidades productivas, y obviamente es prioridad nacional para el tema de la alimentación de nuestro querido pueblo hondureño. Gracias, Raúl, por la invitación. Sí, gracias por la introducción. Voy con el presidente del programa, don Dulio Medina. Don Dulio, bienvenido. Y qué bueno que esté el ministro para que se destaquen las cosas buenas, se vea lo que falta, qué ha hecho bien el gobierno, qué ha hecho mal. Estamos en un año electoral también en todos los rubros. Cuando hay elecciones, eso también cuenta. Don Dulio, bienvenido. ¿Cuál es la situación? Usted que está al frente del programa, ¿qué le dicen a nivel nacional los productores? Buenos días, un gusto saludarle ahí a los compañeros panelistas, al ministro, a Héctor, compañero Juan, y a ustedes también. Bueno, recordemos de que el sector agrícola ha sido un sector no muy bien visto. Tenemos una radiografía de que desde el 2017-2018 fue un sector bastante abandonado. Asumimos una bandera de lucha junto con la Secretaría de Agricultura, representada por el señor ministro, cuando caemos en el 2019, cuando fue una pérdida total en la sequía. Entonces, no ha sido fácil para el sector, ni mucho menos para las autoridades, buscar dinero, fondos para que los productores puedan asumir y pagar deudas encajadas por una pérdida por sequía. Y el gobierno de la República fue muy anuente en ese tema. Se buscó una figura importante para que el productor pudiera pagar a las casas comerciales, porque en ese momento nos habíamos quedado sin fuente estatal financiera. En su momento daba cobertura hasta el 2016 Baladesa. Pero muy responsablemente se asumió este reto. Los productores respondimos en su momento cuando se buscó la figura de lo que fue esos 150 millones para pagar a las casas comerciales, y automáticamente quedaron vigentes en las casas comerciales y volverse retos de crédito. Los 150 millones fue una demostración del gobierno para entender de que realmente el sector agrícola hay que atenderlo. Es uno de los sectores más importantes del país, donde cuando tenemos autoridades que realmente asumen responsabilidades, que asumen el reto, porque ese fue un reto, pues, representar un sector que venía endeudado, de un endeudamiento que no lo podíamos volver a poner a la ventana del financiamiento, y responsablemente logramos salir bien con los primeros pagos, y ahí vamos batallando. Esperamos de que este 2020 fue una temporada bastante buena con el sistema de financiamiento, porque honramos a las casas comerciales a través de los 150 millones que otorgó el gobierno para que los productores, por medio de la agroindustria de harinas, que es la única industria que nos ha quedado, eso nos permitió a nosotros asumir esa responsabilidad de esos pagos. Posteriormente pasamos a un bache que muchos conocemos, la aplicación del TLC, donde
eso pues nos pasó factura para poder quedar con un flotante de más de 1 millón de quintales, y eso ha venido a repercutir hasta los meses de marzo y abril del 2021. Cuando nosotros enfrentamos esta situación, lo mismo con las autoridades de gobierno, que también quiero agradecerle a Desarrollo Económico, representado por la Senadora Presidencial María Antonia Rivera, donde nos ha permitido llevar a cabo un montón de gestiones para poder estar hoy por hoy con un sector mucho más rescatable que en la temporada 2019. Entonces esperamos de que este 2021, a raíz de que el invierno no ha iniciado bueno, pero la temporada aún no se nos ha ido, tenemos una oportunidad de financiamiento bastante espléndida, con un diseño de Funder y crédito solidario manejados por Semprende, muy apegado a lo que es la realidad del sector. Cuando decimos apegado es que no estamos considerando centrales de riesgo, y el sector de granos básicos básicamente ha sido muy dañado en el sentido de muchos ataques de fenómenos naturales, y eso pues es evidente ya, ¿verdad? Recordemos de que el 2019 fueron pérdidas totales, luego entramos a lo que fue la producción nacional del 2020, cuando no había frijoles en el país. En 2020, en abril, se comenzó a disparar los frijoles. Ahí están las estadísticas en todas las instituciones donde llevan esos registros, donde permitió de que el frijol comenzara a dispararse en abril, mayo, junio. En junio, con una masiva campaña del gobierno de bono de solidaridad productiva, eso permitió de que se despegara una gran producción de primera, donde no impactó mucho el déficit del 85%, que solo logramos sacar un 85% de la producción nacional de frijol en postrera por los ataques de los fenómenos esta y otra. Entonces, cuando nosotros vemos estos registros donde el gobierno ha llegado al paso con una buena visión del señor ministro, pues bueno, pues yo me tomé la tarea de creer en el ministro antes de demostrar. Una vez que él demostró, pues ya todos creemos, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas que nos reuníamos, de repente teníamos controversias y cosas así, pero es cuestión de ponernos de acuerdo, ¿va? Hoy hemos demostrado de que el sector productor tiene mucho por qué prometer. Estamos en una ventana donde no es nada agradable. Ya lo explicó el compañero Juan Valladares cómo está el departamento de Olancho. Es un departamento que asume la responsabilidad de lanzar mucho grano básico al suelo, y eso pues la extensión del mismo departamento permite que ciertos sectores llueve considerablemente, se les suspendió el agua, y bueno, hay un montón de situaciones allí donde no se pueden realizar un resumen que corresponda a una responsabilidad de un buen invierno, sino que en sectores llueve y en otros sectores no, y la gente lo primero que hace cuando llueve en mayo es sembrar, ¿verdad? Entonces tenemos allí un margen de por lo menos de casi ya unas 10.000 manzanas que si se rescatan no va a ser la gran cantidad, pero yo sé que el sector y nuestro Dios Padre está de la mano con cada uno de los que hacemos el esfuerzo cuando demostramos de que el sector productor, cuando la masiva campaña del bono de solidaridad productiva llegó al campo, pues demostró en la oferta nacional para poder bajar los precios del frijol, y eso permitió de que en agosto ya llegó a los mercados principales del país el frijol y comenzó a bajar. Entonces, esas cosas aquí las señalando como buenas del gobierno, y también, como ya lo señalaba, el 2017 y 2018 fueron años muy desprotegidos del sector, y recordemos de que cuando no hay financiamiento, ni hay acceso a financiamiento, la responsabilidad es de las autoridades, ¿verdad? Pero recordemos de que en estos últimos 2 años han asumido la responsabilidad como tal, y el sector se siente altamente agradecido. ¿Cuál es el margen de rentabilidad del sector en este momento? Bueno, en este momento el sector como tal, en granos básicos como maíz, tenemos una rentabilidad un poco bastante estrecha, porque recordemos de que los 150 millones que han venido a sumarse como deuda al sector productor no nos deja tan holgados, pero consideremos que los utilidades por manzana en sistemas de riego pueden andar en unos 12.000 lempiras. En agua natural podemos andar en 8.000 lempiras. En riego por goteo de frijol andamos en 14.000 lempiras de utilidad, obviamente con eficiencia. En agua natural en frijol andamos en 7.000 lempiras. Recordemos que nosotros como
como país tenemos que ofertar a la población 2.300.000 quintales para tener un abastecimiento uniforme a la población. Desde el 2014 al 2020 nosotros veníamos demostrando de que el abastecimiento al sector productor, al sector consumidor era bastante bueno. Entonces eso quiere decir que estábamos respondiendo a la demanda de la población. En el maíz pues hay unos altos y bajos. Recordemos de que una vez aplicado el TLC hay un derecho de importar cero arancel, y eso permitirá a la agroindustria importar cero arancel maíz amarillo. Ahora se nos viene el problema de arroz y eso nos complicará un poco más, pero vemos como la autoridad cómo enfrentamos esta situación, y eso nos dará una respuesta muy importante en el sentido de que sabemos de que tenemos muy buenas autoridades y a la parte del sector productor, y al mismo tiempo vamos a sumar las agroindustrias, las casas comerciales, para que también tengamos excelentes respuestas para poderle decir así al sector arrocero que se quede en sus unidades productivas produciendo, porque la respuesta va a venir muy pronto. Sí, antes de ir a San Pedro con don Héctor Castro para saber lo de la palma y el banano, don Juan. Don Raúl, sí, yo quiero apuntar, es un dato bien importante que el pueblo hondureño debe conocerlo, en cuanto a la rentabilidad del rubro. Mire, eso es bien relativo y depende de la eficiencia que tengamos como productores, qué tan eficientes somos, qué tanta productividad tenemos en nuestras áreas de producción. De eso depende en parte. Pero sí es importante señalar que la rentabilidad de la siembra de granos básicos cada vez se reduce más, porque tenemos problemas de que es recurrente y casi permanente cada año el incremento de los costos de producción, principalmente los insumos. Ahorita, por ejemplo, este año tuvimos un incremento en el insumo fertilizante, que es una variable que se invierte mucho, alrededor de 10.000 lempiras por manzana. Tuvimos un incremento en los fertilizantes este año del 30%, y hasta el momento ese costo lo estamos asumiendo nosotros, porque tenemos un precio fijo que no lo hemos negociado para este año, que va a haber problemas porque comprendemos que la agroindustria, para que sea competitiva a nivel del área centroamericana, tiene que tener condiciones en precio competitivos en ese sentido. Si nos remontamos al pasado cercano, nos damos cuenta que en los años 80, 90, ahorita estamos sembrando apenas el 30% del área que sembrábamos en los años 80, 90 y principios del siglo. ¿Por qué? Porque los productores están desertando porque no tienen rentabilidad. La rentabilidad queda en la intermediación, en los expendedores de insumos, fertilizantes, semillas, etcétera, etcétera. Y es cuestión que no podemos hacer mucho con ello. El ministro se ha preocupado, tenemos un problema serio y es un dumping que hace una empresa salvadoreña de harinas, una competencia desleal. Hay mucha introducción, hay mucha importación de harina para consumo humano del Salvador. Eso nos quita mercado y además del problema de rentabilidad del rubro, también tenemos ya problemas de mercado. El Tratado de Libre Comercio vino a darnos en el traste a la producción nacional de granos básicos de maíz. El Tratado de Libre Comercio vino a favorecer a un grupito de industriales, principalmente para consumo animal, lo que es Aproaba, y en detrimento de 200.000 familias que nos dedicamos, principalmente pequeños y medianos productores, a la producción de maíz. Importamos más de 10, 12 millones de maíz amarillo para alimentos balanceados, cuando tenemos aquí en nuestro país el potencial para poder ser al menos autosuficientes. Las divisas son escasas en nuestro país y deberíamos de utilizarlas en otras cuestiones, carburantes, medicinas, etcétera, y no en importar maíz
Es una lástima verdadera, siempre lo he criticado, que no tenemos las condiciones, a pesar de que tenemos el potencial para al menos producir esos 11, 12 millones de quintales de maíz que se importan, contrarrestar la erogación de divisas y tener fuentes de empleo en el área rural que tanto se necesitan. Creo que el gobierno, siempre lo hemos criticado, lo hemos sugerido, de que debería de retomar, de que tenemos que volver al campo. En los años 80, 90, la rentabilidad era mayor, ¿verdad? Y había una condición en el campo, no había tanta inmigración del campo a la ciudad, ni de las ciudades a otros países, porque al menos habían fuentes de empleo en las áreas rurales. Mire que ahorita tenemos un problema serio en Olancho. Ahorita hay escasez de mano de obra. Se van de la aldea donde yo contrato mano de obra en mi finca, en la comunidad de La Puzunca, en el mero corazón del Valle del Guayapa, por lo menos entre 3 y 5 jóvenes semanales para los Estados Unidos. Y parece que ahora la cuestión es más fácil. Antes tenían más problemas, ahora parece que la cuestión es más fácil porque nadie regresa allá. Y tenemos el problema de que los pocos que quedan aquí mandan remesas de allá. Las familias son tolerantes, alcahuetes, no mandan a los jóvenes a trabajar y tenemos problema de mano de obra en el área rural. Para desarrollar las actividades normales, de fertilizar, de sembrar, de fumigar, etcétera, etcétera, que algunos productores ya de lógica comercial grande lo hacemos en forma mecanizada. Pero el pequeño productor que no tiene condiciones tiene que recurrir a demanda de esa mano de obra y con el problema de que no se encuentra. Ese es un tema muy importante. Va a seguir migrando la gente para los Estados Unidos porque las condiciones, no hay inversión en el campo, y yo pido a las autoridades para que volvamos al campo, invirtamos en el campo, al menos en los lugares donde estratificadamente está con una condición y vocación para la siembra, para potenciar la ganadería y la agricultura en nuestro país. Me dice Cristian Sánchez, buen día, Lee, quiero pedir ayuda para el sur del paraíso, que no tenemos ayuda, por favor, que el ministro escuche. Una llamada de Danlí rápidamente. Danlí, buenos días. Adelante, la persona que me está hablando de Danlí, por favor. Hola, muy buenos días. Hola. La estamos escuchando. Buenos días, ¿me escucha, Raúl? Sí, la escuchamos. Sí, solamente quería decirle al señor ministro, al señor Mauricio Guevara, que los productores del Valle de Jamastrán de Danlí estamos desilusionados con la gestión que él ha tenido, porque el 2014 la SAC tiene el financiamiento de la India de 26.5 millones para la construcción de ese anhelado proyecto del riego de Jamastrán, y ya han pasado 7 años y no se ha construido ni una hectárea, y que el riego es necesario en verano y en invierno. No sé qué puede decir él al respecto. Gracias, Raúl. Buen día a todos. Bendiciones. Buenos días. Más adelante le contesta el ministro. Ahora voy a San Pedro Sula con don Héctor Castro para que nos cuente cómo está la producción de palma y de banano, don Héctor. Buenos días, licenciado Valladares, a Mauricio, a don Juan, a Julio. En el caso específico de banano, voy a comenzar. Como ustedes saben, los dos cultivos que nos toca representar en este momento son cultivos de agroexportación. Son los segundos y el tercer generador de divisa para el país, en el caso de banano y palma, con características similares en términos de que tienen un mercado seguro. Nuestro problema no es vender, siempre tenemos mercado para nuestro producto de exportación, y siempre hay trabajo todo el año, porque son cultivos permanentes que generan empleo masivo todo el año. Una característica muy importante, en el caso especial de banano, perdimos con los huracanes Eta y Iota 2.820 hectáreas solo los productores independientes, pérdida total. Las terrenales perdieron entre las 2.530 hectáreas. O sea que un tercio de la población de banano del país se perdió.
pérdida total y esas plantaciones, en su mayoría, por lo menos lo que tiene que ver con productores independientes, no se han repuesto. Este año vamos a dejar de exportar a nivel de banano 230 millones de dólares en divisas. Es importante cantidad porque obviamente una gestión que vive el país necesita generar divisas, necesita exportar para poder mantener el balance comercial y la estabilidad de la moneda. Más de 4.400 empleos tenemos suspendidos en banano y lo grave es que el sistema financiero, con alguna prudencia, podemos decir que incluso con alguna razón dice que no va a prestar al sector hasta que no se haya preparado la cobertura total de los bordos dañados ahora mismo. Hay un tercio de los bordos que todavía no se recuperan. Ha habido una pausa en las últimas 2 semanas. Esta es la tercera donde no se ha podido avanzar en ese tema debido a una asignación presupuestaria que no ha llegado a la comisión de Valle Sur, de la Comisión de Protección de Inundaciones del país. Entonces estamos con lluvia ya acá en el sector norte, está lloviendo en occidente, ya han habido inundaciones en algunas zonas y ya la incertidumbre y la angustia comienzan a crecer. Y los bancos están, como quien dice, muy cautelosos. Se les está diciendo que avancen en los análisis de los créditos. Pienso que, y es lógico, que hagan un due diligence, que evalúen todas las solicitudes de crédito y que las aprueben y que no las desembolsen hasta que los bordos estén reparados. Me parece que eso es lo lógico y no lo que está pasando ahora, que prácticamente las solicitudes de crédito están en pausa. Esta es la situación del banano, grosso modo. Palma, el banano tiene 15.000 hectáreas, tenía, ¿no? Y mérito del banano, todos los que hemos crecido en la costa norte, pues somos de parte de la historia de la Banana Republic, pues, y sabemos que el banano es parte de nuestra historia. Y con 15.000 hectáreas somos el segundo generador de divisas en el país. Tremendo mérito. Palma aceitera es totalmente diferente en ese sentido, es un cultivo extensivo. 196.300 hectáreas cultivadas en el país, en todo lo que es el litoral atlántico. También genera empleo todo el año. No es tan intensivo la labor como el banano, pero sí es un cultivo noble que genera mucho divisa y mucho trabajo para el país y mucho valor agregado. Hoy por hoy la palma aceitera es la actividad de mayor valor agregado a nivel nacional. Es impresionante, bueno, no le compite ninguna actividad agroindustrial por toda la diversificación de productos y sus productos que tiene la palma aceitera. Y es realmente un tremendo baluarte, sobre todo porque ha incorporado en los últimos años muchas cooperativas y empresas activas, y es un cultivo similar al banano con alto perfil social. Pero igual perdimos 16.700 hectáreas. Mauricio Guevara Pinto conoce mucho del tema y apreciamos el apoyo que él ha estado haciendo, sobre todo en los foros internacionales, en Indonesia y Malasia, donde nos toca poder desvelarnos para poder participar en la gestión de conseguir recursos para recuperar las plantaciones que se perdieron, que son miles de hectáreas por los huracanes Eta y Iota, más de 16.000 hectáreas. Y estamos con Mauricio y ya se logró, pero ahora lo que nos falta es el recurso. Conseguir el material genético de primera generación en Indonesia, que produce hasta 3 veces más por hectárea. Hoy por hoy la palma aceitera es un cultivo altamente rentable. Los precios están como nunca en la historia a nivel nacional e internacional. Productor de palma tiene un ingreso neto libre por una manzana de 5.000 lempiras mensuales en este momento y con productividades medianas y bajas. Imagínense con un cultivo que pueda producir 3 veces más y una manzana le genere todo el año 15.000 lempiras libres, ¿verdad? Es realmente un cultivo muy rentable y era muy seguro. Yo era de los que pregonaba que la palma era un cultivo muy seguro, que resistía inundaciones y sequías, pero después de estos huracanes ya retiramos esa afirmación. Perdimos esas 16.000 hectáreas, 10.500 hectáreas en cultivos de 5 y 6 años, con inundaciones que llegaron hasta los 2 meses, cubriendo las plantaciones. Y realmente fue un fenómeno natural atípico que nos ha dejado en el sector específico del Valle de Sula de rodillas. También ahí no hemos podido conseguir apoyo financiero con los bancos. Quiero reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho el Estado con productos novedosos a través del Banprovi. Nunca visto realmente con esquemas de cobertura, con garantías de cobertura para mitigar riesgos bien concebidos.
Pero el problema es que todo pasa por el visto bueno de la banca comercial y el banco está aprensivo a prestar al sector agropecuario. Aquí nos toca, decían los compañeros, modelos de Semprende, crédito solidario, pero hay que aclarar que esos modelos son para 200.000 lempiras. Eso en grado básico puede funcionar a pequeños productores. En banano, una hectárea cuesta mínimo $12.000 llevarla entre la siembra y llevar la producción, imagínense, $12.000, una hectárea. Todo ese cultivo se maneja bajo riego en banano. En palma aceitera son $4.000. Es un cultivo que lo comienza a producir al cuarto año, un año de vivero y por lo menos 2, 3 años de manejo de plantación. Estamos hablando de esquemas totalmente diferentes, donde el esfuerzo de crédito solidario, hay que reconocer este muchacho Luis Fernando, el ministro Luis Fernando Colindres, muy activo, muy inteligente, muy dinámico, y nos está apoyando con esos pequeños productores que perdieron la palma, porque la palma son 3, 4 años, como les decía, y ahora mismo queremos hacer iniciativas de diversificación para que produzcan tilapia, granos básicos y otros cultivos y productos de ciclo corto, como decía Mauricio, a efecto que esta gente pueda subsistir y en un mediano plazo pueda recuperarse otra vez y volver a sembrar palma. Porque aquí en el Valle Sola, sobre todo en estos sectores donde se dieron las inundaciones de lo que llamamos la zona cero, donde realmente los huracanes se pegaron como en ningún otro sitio, lo poco que quedó ahí fue palma aceitera de 7 años en adelante, ahí están y ya están produciendo de nuevo, a pesar que perdieron la floración los primeros 6 meses, ya están ahí produciendo. Y la gente quiere estar en palma, porque conoció y conoce y está convencida que la palma no era alternativa. Pero ahora, claro, hay que trabajar en la vulnerabilidad también. O sea, las represas tienen que construirse, los bordos tienen que terminar de repararse, el dragado de los ríos es básico, y no menos importante la protección de las cuencas. O sea, lo que está pasando en las montañas, la siembra de granos básicos, los compañeros tendrán que ayudarnos, tenemos que hacer un convenio social, un convenio nacional, de que los que estamos en los valles, pues hagamos una concertación con los que están en las montañas, para que estos señores allá arriba pues se les apoye, para que ya no sigan deforestando. Todo lo contrario, que empecemos a forestar esas montañas, porque ese es parte del problema que se está viviendo ahora, con los enormes daños que están provocando las inundaciones cada vez más frecuentes y cada vez más dañinas. Básicamente eso sería. El problema de la agricultura sigue siendo el mismo, el ministro lo sabe: falta de acceso al financiamiento, falta de acceso a la tecnología. Seguro agrícola es demasiado caro en este país. Hay que buscar un esquema global y mitigue el riesgo en términos de que proteja un seguro agrícola, pero que también sea accesible. Por otro lado, el básico no puede adquirir un seguro agrícola con la rentabilidad que tiene esa actividad. Aún a nosotros, de alta rentabilidad, porque lo son banano y palma, en términos de si se maneja con prácticas culturales eficientes, también pesa demasiado un seguro agrícola. Entonces hay que trabajar en eso, en el seguro, en el acceso al financiamiento, en el acceso a la tecnología, y ahora mismo pues, con los temas ambientales que hablaba recién, hay que trabajar en mitigación. Entonces básicamente es mi sinopsis de los dos sectores, de palma y banano, sectores de agroexportación que ahora mismo están pasando momentos difíciles, más banano que palma, quiero decirlo, y es importante separarlo, porque la palma tiene precios integrales muy buenos, y lastimosamente perdimos 16.300 hectáreas, que es con las que Mauricio y sus servidores estamos trabajando con el resto de las coordinaciones de palma para poder recuperar y un renacer en el tema de con nuevos materiales genéticos que generan mucha más productividad, y estoy seguro que con Mauricio comprometido, y con su viceministro también, David, que hay que reconocerlo, no le digo el apellido porque siempre me cuesta, vamos a sacar también esa porción dañada del sector agricultura hondureño. Muchas gracias a todos. Sí, ministro, al escuchar a sus compañeros de panel, ¿qué reflexiones hay? ¿Qué se les dice? Bien, Raúl, a la compañera que habló para responderle que se aboque a don Dulio Medina ahí en el Paraíso, si no le han informado las últimas reuniones sobre los adelantos del Valle de Jamastrán y el programa de 20 pozos perforados de los que no están metidos en el Valle de Jamastrán, en el riego, que ya arrancamos allá con la perforación de pozos. De acuerdo con los panelistas, mire, Raúl, esta situación es bastante complicada
Yo ya llevo varios años en este tema de la agricultura, en todos los estratos, desde productores de subsistencia hasta agroexportadores. Y estos últimos años con el tema de cambio climático, plagas, enfermedades, el tema de financiamiento, el tema de COVID-19, el tema de ETA y OTA, el tema de TLC, de grabaciones arancelarias en los últimos años, y así sucesivamente precios de los fertilizantes por el problema del COVID-19 en el transporte y falta de inventarios a nivel mundial, con un alza enorme en el tema de las materias primas. Y esto nos ha tocado lidiar, no ha sido fácil, lidiar para fortalecer y mantener cada uno de los sectores productivos. Aquí están representados uno de los dos más representativos sectores a nivel nacional, pero ¿qué pasa con los citricultores? ¿Qué pasa con los lecheros? ¿Qué pasa con los frutícolas, rambután? ¿Qué pasa con los agroexportadores de Comayagua? ¿Qué pasa con los cebolleros de Ocotepeque, El Paraíso, Huinope? ¿Qué pasa con los arroceros de Colón? O sea, el sector es enorme, Raúl. Las necesidades y los problemas a superar también así son de la misma magnitud, sumado a lo que acaba de mencionar don Héctor Castro, con esas pérdidas enormes en esos dos cultivos insignias del país para la generación de divisas y para la generación de empleo. No crea que ha sido fácil este tema. Por ejemplo, los primeros 2 años con el sector granos básicos, recuerdo yo que teníamos unos choques enormes, con Dulio, con el mismo Juan Valladares, y obviamente yo entendía por la misma desesperación del sector, de estar generando esperanzas y no cumpliendo y aterrizando estas esperanzas generadas en el sector. Pero bueno, gracias a Dios hemos ido avanzando. Como le digo a Raúl, no es un tema fácil, es un comienzo. El presidente Hernández ha enfocado los esfuerzos al tema de tecnología, riegos, al tema de agricultura bajo estructuras protegidas, buscar nuevos mercados, productos o cultivos de alto valor. Y eso es lo que hemos estado diseñando y en lo que hemos estado actuando. Mire la gran pelea en los últimos 5 meses, Raúl, que hemos tenido con el tema de frijol. A pesar de que se perdieron 1 millón de quintales en esta iota de frijol, habían más los hondureños estos últimos 5 meses que han estado especulando con ese tema del frijol, subiéndole 2 lempiras y nosotros ahí sacando la reserva estratégica. En el tema de frijol, antes del gobierno del presidente Hernández, habían intermediarios groseros que estaban comprando el quintal a 300 lempiras y los costos de producción andaban en 300 lempiras. El presidente Hernández mantuvo el tema de fijación de precio a través de Lima, 1,000 lempiras los primeros 3 años, 4 años. El año pasado lo subió a 1,250 lempiras, 25% más, para incentivar esta siembra. Y así es que se debe hacer, incentivar a los sectores, incentivar al sector granos básicos, en el tema de maíz. Le voy a dar un dato interesante, Raúl. Nosotros hicimos una labor con el tema de valor agregado, que es uno de los temas que nos hace falta impulsar con más fuerza. Solo en el tema de maíz, si nosotros tuviéramos una inversión y una visión de alguna agroindustrial en el tema de, y voy a decir el nombre, hojuelas de maíz, no voy a decir la marca, de valor agregado de ese maíz, ese quintal de maíz ya procesado en hojuelas de maíz, el productor le saldría más o menos como a 11,000 lempiras el quintal de valor agregado. Pero seguimos en el tema de una sola industria, que es la industria de harinas, que también es la que ha apoyado también al sector, a pesar de las diferencias en la mesa del maíz, pero siempre hemos salido bien todos los años, gracias a Dios, en las épocas críticas, cuando se les ha solicitado la ayuda, apoyado. En el tema de palma, este año ha sido el mejor año de la palma aceitera en cuanto a precios del aceite internacional.
había estado muy afligido el sector antes de Iota con precios bajos, ¿verdad? De palma nunca vistos, más las certificaciones que se estaban pidiendo a nivel internacional, que era un costo adicional de los palmeros, más el tema del financiamiento, etcétera, etcétera. Pero así es la agricultura, Raúl, y así son los sectores. Por eso yo siempre menciono que todos los sectores del sector agroalimentario, todos, incluidos todos, son los verdaderos héroes a nivel nacional, porque pasan el día a día lidiando con este tema de estas variables, y ahora más que nunca con esta Iota y más el COVID-19 se ha demostrado que los productores han estado en primera línea en sus unidades productivas, y gracias a Dios y gracias a ellos, a los productores, es que no ha faltado el alimento en este país, ¿verdad? Por eso estos esfuerzos y por eso el presidente Hernández ha dado como prioridad uno el sector agroalimentario. Yo estoy claro, Juan, Dulio y Héctor, hace falta mucho por hacer. El tema de los seguros agrícolas nacionales hay que hacerlos a la medida. El tema de esta zozobra con el tema de los créditos, ahora con agrocréditos 5% a través de la banca privada, pero complicado con la banca privada. Ahora tenemos el nuevo esquema de los no bancables. Y así vamos avanzando, Raúl, tratándole de dar un poco de respuesta al sector que se lo merece y tanto lo necesita este país en temas de producción, exportación y consumo nacional también. Solo permítame una pausa para que mis invitados le hagan algunas consultas al ministro. Había una persona de Puerto Cortés, lamentablemente se perdió la llamada. Ya volvemos desde la entrevista. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El primer ministro francés Jean Castex anunció que dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre y que el 20 de junio se levantará el toque de queda nocturno vigente desde hace 8 meses. Francia está registrando unos 3.900 casos diarios de COVID-19 comparado con unos 35.000 durante el pico de marzo y abril. Castex celebró la muy buena noticia y dijo que el toque de queda dejará de regir a partir del domingo, 10 días antes de lo previsto. Dijo que el uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en lugares de aglomeración de gente, como mercados callejeros y estadios. También se deberá usar en espacios públicos interiores y en el trabajo, salvo en los bares y restaurantes. No hemos visto un nivel tan bajo de transmisión del virus desde agosto, dijo Castex, que añadió que la situación mejora en todas las regiones del país. Esas evoluciones positivas se deben a la movilización de los franceses y a la campaña de vacunación, afirmó. Más del 58% de la población adulta ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos. Don Juan, hablábamos con usted de las necesidades que hay y lo importante de planteárselas al ministro que está con nosotros. Don Juan. Bueno, el señor ministro ha manifestado y está consciente de que falta mucho por hacer, hay mucha necesidad. Lo hemos comentado con él en pláticas, en algunas reuniones, y es el hecho de que, dada la condición de la poca rentabilidad que tiene el rubro y lo importante que es, lo sensible que es en ese sentido, la agricultura debe emularse como en otros la tasa de interés debe emularse como en otros países, por ejemplo, de aquí del área centroamericana. En Panamá, la tasa de interés para proyectos ganaderos, agrícolas, es hasta del 0%. Debería de ser una tasa preferencial para pequeñas infraestructuras de riego, para créditos de adío, para la siembra de granos básicos, una tasa de interés con una especie de subsidio de por lo menos un 3% para costos administrativos. En eso el Estado debe de apoyar. Si bien es cierto que el Estado es el responsable, según la Constitución, de crear las condiciones de competitividad de todos los sectores, debe de asumir ese papel y debe de hacerse esfuerzo para ello. Señor ministro,
podría usted, yo sé que usted es un hombre que ha apoyado el sector, principalmente el sector de granos básicos, me consta, ¿verdad? Lo felicito, ojalá lo siga haciendo, tiene conciencia, estoy seguro de ello, y podríamos apuntar a tratar de mejorar esa condición. Las tasas de intereses del crédito agrícola, abrir un abanico de oportunidades para apoyar pequeñas infraestructuras de riego. No podemos seguir desarrollando la agricultura. Para un ejemplo voy a personalizar, yo tengo un área con riego, no he tenido problemas ahorita, mis cultivares están ya de 30, 35, unos de 40 días que sembré en seco porque tengo ese privilegio, lógicamente lo gané. Sistemas de riego, me apoyó el Estado con la dotación de un sistema de riego de Austria, de la donación de Austria, y es lamentable, y lo quiero criticar, y se lo he comentado en alguna oportunidad, que muchos productores no tengamos la responsabilidad que la deberíamos de tener de poner a andar los sistemas de riego que nos dotaron del gobierno y el pueblo de Austria. Se dotaron en Olancho, yo creo, más de 50 pequeños sistemas de riego de cañones flotantes, y me atrevo a decir que si acaso un 5% está operando. Hay sistemas de riego que se dieron a productores que ni les han quitado el envoltorio en que venían, y eso es muy lamentable, y es una crítica muy constructiva que hago a mis compañeros productores. Ese esfuerzo que hizo el Estado en conseguir esos proyectos, traerlos acá y que no estén desempeñando su función social es muy lamentable, y incurrimos en aspectos de irresponsabilidad de parte de los productores. Un llamado a los productores de conciencia. Si no los utilicen, que se los den a otros que sí los van a utilizar. Y hay mucha necesidad, y me refiero a los productores de Olancho, que en Olancho es donde se distribuyeron la mayor parte de los sistemas de riego. ¿Verdad, señor ministro? Yo creo que se puede hacer algo. El que no lo utilice, hombre, que lo utilice otro. La cláusula está que puede ser quitado y transferido cuando le entregaron el proyecto al productor, firmó un documento en donde hay una cláusula de que si no lo está utilizando se puede transferir a otro productor que sí desempeñe su función para la que fue dotado. Otra cuestión, señor ministro, usted está consciente y se da cuenta de la cuestión de la falta de mercado que tenemos, ¿verdad? Tenemos un convenio, el maíz blanco está protegido, tenemos un convenio con un volumen finito, ¿verdad?, de que se está quedando corto, apenas 1.500.000 quintales, hay un excedente cuando la producción es normal, y tenemos problemas de mercado porque ese excedente que fluctúa en el mercado baja el precio y no tenemos oportunidad de vender el 100% de la producción a la industria formal. Así es que estamos conscientes que él comenzó a trabajar ya por tratar de contrarrestar esa introducción o ese volumen granísimo que casi es 1 millón de quintales que nos quitan espacio a los productores nacionales con harina de maíz que viene de El Salvador. Ha hecho gestión, se ha empeñado en tratar de solventar ese problema, tenemos que apoyarlo, y yo creo que yo le sugiero que sigamos en esa línea, ministro, porque si eso lo llegamos a controlar, que tengamos igualdad de condiciones, que tenga la industria nacional igualdad de condiciones a la industria salvadoreña, para que no exista una competencia desleal en ese sentido, que nos afecta más a los productores nacionales que los agroindustriales, me atrevo a decir. Así es que son cuestiones que las tenemos ahí, que se ha estado trabajando, pero que necesitamos incidir más en eso para tratar de contrarrestar. El mercado, no puede haber producción sin mercado, es un problema, y que si vamos a tratar de diversificar la producción, porque para ahí vamos, si seguimos con esta cuestión, con esta línea,
no vamos a poder desarrollar la actividad de siembra de granos básicos. No va a haber rentabilidad, no van a haber condiciones y no tenemos condiciones ahorita para diversificar la producción, porque para optar a siembra de otros cultivos con alta rentabilidad, hortalizas, productos de exportación, tenemos primero que crear condiciones de sistemas de riego, porque sin eso no podemos desarrollar la actividad. Voy con don Rubén López, antes de pasar al ministro. Don Rubén, buenos días. Buenos días, licenciado don Raúl. Un saludo a sus panelistas y al ministro. Fíjese que más que todo llamo, licenciado Raúl, para hacerle una consulta al ingeniero Guevara. ¿Qué está haciendo por nosotros los productores de aguacate independientes? Porque yo no pertenezco a la ASPA. Nosotros como pequeños productores tenemos, en el caso mío, en el caso propio, tengo 10 manzanas de aguacate. Que me diga él qué está haciendo por nosotros, porque no tenemos ni mercado, ni precio, no tenemos absolutamente nada, y es un producto, la plantación de aguacate es sumamente delicada y cara. ¿Qué está haciendo por nosotros los productores de aguacate Hass? Muchísimas gracias, licenciado. Gracias, ministro. Bueno, respondiendo, una de mis pasiones es el aguacate que hemos impulsado, diciéndole al amigo Rubén que nosotros creamos el Plan Nacional de Aguacate cuando habían 174 hectáreas aquí en Honduras, en el país. En este periodo de gobierno de 3 años y medio ya andamos alrededor de 3.060 para evitar el ingreso de 11 millones de dólares que venían de México y poder atender ese mercado local que es tan necesario. Le recomiendo al amigo de que durante nuestra gestión se formó la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Honduras. Ha crecido mucho, se ha fortalecido mucho. Esa asociación ya creó una empresa dentro de la asociación de comercialización. Es bien complicado, Raúl, atender caso por caso. Ese es el éxito que ha tenido, por ejemplo, el sector, a pesar de todos los problemas, el sector granos básicos a través de Prograno, que es una de las asociaciones más grandes de productores de granos de Honduras. Ahí tiene a Héctor Castro, que es presidente de la ASPA, de la AIPA, que es la Asociación de Productores de Palma Africana. El tema de asociatividad es muy importante, pero con mucho gusto, don Rubén, si nos hace llegar sus inquietudes a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, lo vamos a atender. Mi recomendación es el tema de asociatividad. En la asociatividad está la fuerza, en la asociatividad está buscar y gestionar esos salidas a los problemas que manifiesta el amigo de mercados, asistencia técnica y otros problemas dentro de cada uno de los rubros. Para Juan Valladares, este gobierno ha hecho los esfuerzos extraordinarios con los eslabones financiamiento. Venimos de FIRSA de un 7.25, de ahí Banprovi de un 8.7, ahora este año al 5% la tasa de interés con productos financieros a la medida. Pero lo hemos platicado, Juan y Julio, también con Héctor. Recuerden lo que ha pasado también en el sector productor. O sea, yo no estoy defendiendo al 100% las gestiones de gobiernos anteriores, pero entre el sector productor siempre han habido pseudo agricultores que se han aprovechado de situaciones, lo mencionó Juan Valladares con el tema del riego, se han aprovechado de situaciones de financiamiento para no pagar. Y lo hablamos claramente con ese piloto de los 150 millones del año pasado, con Dulio, con Juan Valladares y todos los representantes verdaderos del sector agroalimentario, que teníamos que hacer un filtrado y responsablemente teníamos que orientar estos créditos a verdaderos productores responsables que tuvieran moral de crédito para volver a construir esa red de moral de crédito ante la banca privada y que la banca privada ya pudiera volver a tener confianza. Gracias a Dios, Raúl, y quiero hacerlo público, esos 150 millones fue un éxito. Los productores con la triangulación con la agroindustria
pagaron todos en tiempo y forma, tal vez unos retrasos de días ahí, de un par de semanas, pero la moral de crédito fue impresionante. El sector arrocero, productores con problemas de etiota, se perdieron 4.000 hectáreas, y aún así con los créditos de crédito solidario, pequeños créditos de 300.000 lempiras, los productores, aún con ese problema, estaban pagando sus préstamos. Entonces, es de reconstruir esta credibilidad del sector productor para poder volver a posicionar el sector granos básicos y todo el sector agroalimentario en la posición que debe de estar. Yo de acuerdo con don Juan Valladares con este tema. Es bien complicado, Raúl, el tema de competitividad con países desarrollados que subsidian su agricultura. Lo que dice Juan de los temas de el alza de insumos todos los años es sumamente complicado. Los precios de las agroindustrias obviamente no se pueden disparar porque al final ellos están para ganar dinero, no para perder dinero. Pero también hay un ejemplo que les he puesto claro y ellos han sido conscientes. El Tratado de Libre Comercio, ¿hace cuánto está? Hace 15 años. ¿Qué pasó en esas mesas con ese Tratado de Libre Comercio desde el año 1 hasta la fecha? Pleitos en las mesas, productores, agroindustriales, precios, yo quiero volumen y me vas a pagar a tanto. Y ese era todos los años el sentir y pensar de la mesa. Entrar en esos debates de precios, no se discutían el tema de calidades, semilla mejorada, productividad, cambio de cultivo cuando se fuera acercando la desgravación arancelaria, pero bueno, ese es parte del aprender, y ahora nos vemos en el problema de que ya prácticamente al finalizar este tema del TLC tenemos el agua al cuello, y obviamente la responsabilidad de nosotros como funcionarios públicos es de ponernos creativos para poder apoyar al sector y ver qué rumbo va a tomar. Me preocupa mucho el sector arrocero, Raúl. El sector arrocero, la desgravación arancelaria cero está prácticamente a la vuelta de la esquina, igual que lo que pasó con maíz amarillo. Pero ¿qué va a pasar con esos 13.000 productores de la zona de Colón? ¿Qué va a pasar con los productores de Comayagua? ¿Qué va a pasar con los productores de el Valle de Jesús de Otoro? ¿Qué va a pasar con los productores de Olancho de arroz? Se va a destruir el sector arrocero porque va a ser más fácil para los importadores abrir la pesa y traer arroz de Estados Unidos a precios más cómodos. Van a traer hasta los salones de belleza arroz y van a poder vender. Eso es la conciencia que hemos hecho en la mesa de la unidad de la agroindustria con el sector productivo como un matrimonio, para poder sortear estos temas y poder buscar una salida clara y definitiva para estos temas de TLC. Pero esos son los problemas que le digo, Raúl, que afrontamos, que hace falta mucho por hacer todavía. Hemos sido creativos, por ejemplo, metiendo un cultivo nuevo como el aguacate. Allá el amigo lo invito a que se una a la Asociación Nacional de Productores de Aguacate de Honduras. Hemos metido el cultivo de la pitaya, dragon fruit, la fruta más cara del mundo, que es un cactus en el corredor seco. Ya tenemos 200 hectáreas para que esos productores vayan viendo y buscando esos cultivos de alto valor y generar ingresos y generar empleos. También estamos explorando el tema de la vainilla, un negocio sumamente interesante, el tema de la siembra de vainilla. Pero cuando uno pone estos temas a la mesa, Raúl, le dicen que uno está loco por pensar fuera de la caja. Uno le dicen que bueno, pseudos representantes de grupos que no saben, y yo les hago la pregunta en vivo, se las he hecho en varios debates, y les pregunto, que dicen que son representantes de maíz y que representan una masa de productores enorme, y con una simple pregunta como decirle cuántas flores tiene el maíz y que no contesten, usted se da cuenta qué tipo de líderes o pseudo líderes son de grupos no existentes, más que todo en el tema político ideológico en el que han estado metidos. Pero se han hecho esfuerzos extraordinarios, Raúl, créamelo. Yo estoy de acuerdo con esa línea. Vamos a tener que poco a poco ir metiendo esos apoyos del gobierno, como la exoneración de impuestos del 15% para maquinaria, equipos, repuestos y materia prima para la producción directa con
el sector productivo, el tema de los créditos al 5%, el gobierno de la República absorbe el 3.7%, el tema de crear un seguro agrícola para todos los sectores nacional, que también el gobierno tendría que entrar en ese tema para buscar dentro del sector esa competitividad. Le pongo el ejemplo ahorita, sector café, estamos por segunda vez consecutivo histórico con la fertilización para alrededor del 87% del parque cafetalero de Honduras. Los productores que quedaban fuera de este bono, llamémoslo de fertilizante, se les está dando un precio diferenciado con ese impacto que ha tenido la industria de los fertilizantes a la alza, por la buena negociación en bloque que se hizo. Igual el tema, estamos buscando ahorita la salida para el tema de los productores de granos básicos, hablar con las industrias de los fertilizantes para también tener un precio diferenciado con ellos y que el impacto de esta alza de precios no sea tan grande. A veces es bien complicado que entienda el sector que estamos en un mercado libre, una empresa libre, pero en el tema de fertilizantes, con este tema del COVID, como lo manifesté, dispararse el tema del fósforo, por ejemplo, como materia prima, la urea que la semana pasada subió $100 la tonelada en Rusia, que es el mayor productor de urea en el mundo, o nitrógeno. Eso se traduce que estas industrias tienen que aplicar eso al productor, pero nosotros como gobierno estamos tratando de que el impacto no sea tan grande mientras se vuelve a la normalidad y se estabilicen estos inventarios nuevamente a nivel mundial de materias primas. En el tema de la palma, estamos conscientes de esas casi 200,000 hectáreas que existen en el país, lo que es el modelo de inclusión, porque esto se forma a través de cooperativas y pequeños productores de 3 hectáreas, 5 hectáreas, no son productores de 1,000 hectáreas individuales. Y obviamente este sistema inclusivo de la palma, muy interesante por cierto, nosotros tenemos que apoyarlo, bien lo dijo don Héctor Castro, es el segundo rubro de producción de divisas en el país, generador de empleo, y esto es lo que nos brinda también al tener esos ingresos en las áreas rurales, es generar una paz social, que todo el mundo esté enfocado en sus unidades productivas y obviamente generar y desbordar riqueza en cada una de las zonas productivas del país. Le pongo un ejemplo claro con el bono de solidaridad productiva en la cuenca del Cangrejal, que estuvo abandonado por años. Nosotros invertimos alrededor de 2.4 millones en lo que es semilla de frijol y fertilizante con los productores, y el derrame económico que hubo en la cuenca del Cangrejal el año pasado, Raúl, anduvo alrededor de 14 millones de lempiras, con contratos hechos a los mercados municipales, a los mercados populares, inclusive con el mismo IMA. Entonces, esos son los modelos que nosotros tenemos que replicar, y los modelos para que sean exitosos, todos los eslabones de la cadena tienen que estar claros, desde financiamiento, producción y productividad a través de asistencia técnica y enlace de mercados. Y para mí la parte más importante, Raúl, en todo esto del sector, es el tema de la asociatividad. Por ejemplo, los bancos están con problemas para prestar dinero, habiendo dinero de parte del gobierno de la República. Agarrar esas empresas o esas asociaciones legalmente constituidas y ver, que lo hemos estado haciendo, cómo las enlistamos como intermediarios financieros a través del Banprovi para que el gobierno directamente le preste a la asociación y la asociación haga el derrame de préstamos a sus afiliados. Son modelos que no estaban disponibles en el país, son diseños de un grupo talentoso que tenemos en el tema de Banprovi, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en SEMPRENDE, que hemos tratado de pensar fuera de la caja con estos modelos, con estos cultivos, estructuras protegidas, valor agregado, etcétera, etcétera. Pero esto no es de la noche a la mañana, es una estrategia que tiene que ir evolucionando y que lleva un tanto de tiempo para cambiar el chip, por ejemplo, de un productor que le llamamos de Huizute o de Barreta, que siembra 5 semillas por postura al cuadro, que usted le pregunta cuánto es la densidad que tiene en una manzana
y le dice que no sabe, y los rendimientos de él son de 18 quintales por manzana, contra un Juan Valladares o contra un Dulio Medina, que ya sabe su preparación de suelo, sabe cómo calibrar su sembradora, a qué distanciamiento de siembra, y que obtiene rendimientos del mismo maíz de alrededor de 90 a 100 quintales por manzana. A eso es que tenemos que enfocar, Raúl, todo el tema agrícola, y los mercados están los mercados nacionales, los mercados internacionales, la gente siempre va a comer, Raúl, y buscar otros modelos para acercar esa comida, como Feria La Empirita, o buscar esos emprendedores a través de transporte que puedan llegar a las colonias tantos días a la semana para poner a la disposición verduras y otros elementos. El último, para finalizar, le hago el ejemplo y lo invitamos, Raúl, cordialmente a una gira al Corredor Seco, 8 años de asistencia técnica, productores de extrema pobreza, que el día de hoy usted ya va a ver estructuras protegidas, 3.060 manzanas de riego funcionando, cuando en años anteriores solo se hablaba en los periódicos y en los medios de comunicación en verano que iba a haber una hambruna y que se iba a morir la gente de hambre en esas zonas. Hoy produce esa gente 25 millones de libras de vegetales y cubren la demanda de prácticamente la mitad del país en el tema de verduras y en el tema de vegetales. Entonces, esos modelos exitosos son los que tenemos que copiar. Países donantes, todos los proyectos los basaban en 4 años. Tuvimos un debate fuerte por hacerles entender que el hondureño, para que estos proyectos sean sostenibles y esta cadena de financiamiento, productividad y enlace de mercado se afiance, son proyectos de asistencia técnica de mínimo 8 años, por lo menos, no de 4 años. Proyectos de 4 años exitosos en los 4 años, pero al finalizar y al terminar el proyecto no hay sostenibilidad, se acabó el problema y vuelve el productor a agarrar la barreta o el guisute y a volver a usar la siembra tradicional. Estos son los esquemas que tenemos, Raúl, y a la gente que se acerca a la Secretaría. El tema del bono, me preguntan a mí, es que aquí no ha venido el bono, ministro, en tal lugar. ¿Cómo voy a saber yo y tener una bolita mágica de que hay necesidad de bono de un grupo de productores, de 10 productores en San Marcos de Colón o en Intibucá o en otro lado? Por eso es el tema de asociatividad. Y está Dulio Medina y don Juan Valladares, que han liderado este tema del bono. Héctor, con otros compañeros ahí de Palma Africana en la Campana, por ejemplo, han llegado a la Secretaría ordenadamente asociados y solicitando el tema con un nombre, tarjeta de identidad del productor. Nuestro equipo van a visitar y tienen que entender que el mundo ha cambiado también, ¿verdad? Que nosotros somos personas responsables, tenemos que hacer una liquidación transparente al ente financiador para poder salir bien nosotros como líderes de la Secretaría de Agricultura, y que el bono le llegue a todo el mundo. Aquí no es un tema de partidos políticos, de religiones, aquí no se pregunta nada. Aquí la instrucción del presidente es que el sector agropecuario es el sector productor y los beneficios tienen que llegarles a todos. A pesar de que yo soy nacionalista y quiero hacer esa aclaración, yo no he tenido problema con ningún compañero productor, ni me he dado cuenta hasta después de que a qué partido político pertenecen. Todo el bono es inclusivo para los productores, pequeños productores, y gracias a Dios en estos 3 años y medio que tenemos de gestión, ese bono le ha llegado a las manos de los productores hondureños, y por eso es que vemos este tema de productividades en frijol, vemos un poco de productividades en maíz en lo que es autoconsumo. Muchas gracias, Raúl. Sí, voy a hacer una pausa para luego escuchar a mis otros 2 panelistas que están acá. Está en San Pedro don Héctor Castro y también don Dulio Medina. Lo que me gusta, y yo con el ministro solo he hablado cuando me ha tocado entrevistarlo aquí en persona y ahora vía Zoom, que se nota que el ministro sabe, porque por esa secretaría han pasado ministros que los ponen por cuestiones políticas. Sí, o sea, el ministro sabe de lo que está hablando. Su vida es eso. Y qué bueno. Voy a una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista
con Raúl Valladares. La entrevista con Raúl Valladares. Bien, continuamos. Don Dulio Medina, presidente del programa, ante esta exposición que ha hecho el ministro, ¿qué comentarios tiene? Sí, bueno, la opinión del señor ministro es una opinión que ha sido muy acertada, sabiendo de que él maneja los temas y sobre todo maneja la problemática del sector productor. Venimos desde un tema desde que comenzamos con la gestión de ver cómo encontrábamos una forma de salvar Banadesa a mediados del 2017. Se dieron unos impases que de repente no estaban al alcance de él como ministro. Luego nos apoyó el Congreso, que dicho sea de paso les hago el llamado al Congreso para que mirando lo que es el desafío del sector productor con el tema de que en junio se nos vence lo que es el decreto que está vigente, para ver que nos puedan apoyar en una ampliación más, porque hemos estado entre temas de comercialización de los flotantes de maíz que quedaron junto con la Secretaría de Desarrollo Económico y la SAC. Todos los temas nos han llevado bastante tiempo y desafortunadamente no hemos podido evacuar el compromiso de ya una vez que ahora el 28 el tema de la siembra entera. Entonces yo considero de que con los apoyos de los fondos hemos estado bastante compaginados con lo que ha sido la gestión del ministro desde que iniciamos con los 150 millones. Ahora vamos a fondos para comprar al contado de las casas comerciales, que de repente por ahí se pudo haber encontrado un precio más halagador para que el alza de los insumos no impacte tanto a la producción nacional. Ahora estamos ver cómo enfrentamos la comercialización de esta próxima temporada. Sabemos de que solo tenemos una industria participando en la mesa del convenio con 1.370.000 quintales. Esperamos ver cómo lo aumentamos esta próxima temporada para ir así despegando lo que es la oferta nacional, que ya no participa lo que es balanceado. Sabemos de que el mercado internacional se ha disparado y esto puede motivar a la industria de balanceados para que pueda participar nuevamente en los convenios y de una forma bastante responsable, no así como los logramos acercar a la mesa a querer negociar como con el productor como tal, no como un mediador el gobierno y nosotros como representantes de organizaciones a poder negociar precios. Yo creo que de repente este es una forma para que, a la par de cómo está llevando lo que es la gestión de las soluciones en la Secretaría de Agricultura del señor ministro, también podemos nosotros pedirle a las agroindustrias de que esta es una cuestión de para el bien común, pues de que logremos tener aún el productor manteniéndolo produciendo en sus unidades productivas, tanto maíz, frijol, arroz. La problemática del frijol es bastante compleja. Sabemos de que los mercados que tenemos solo es el Lima, y el Lima solo compra tal vez un 10-12% de la producción nacional. Tenemos que ver cómo le damos cobertura a la producción nacional de los principales países productores de frijol, donde tenemos serios problemas en la comercialización. Cuando el Lima logra comprar, no logra comprar lo que realmente se oferta como oferta nacional, y logramos llegar a comercializar en los mercados informales, donde no tenemos precios que realmente motiven al productor para sacar costos de inversión más utilidades. Entonces hay un trabajo bastante grande que hacer, pero sé que el camino que se le ha dado va encaminado a algo correcto, donde que al final de la jornada el que salga ganando sea el consumidor, sea el productor y también el gobierno, generando respuestas a la población y al productor como tal. Entonces nosotros como representantes del sector hemos encontrado un muy buen aliado en lo que es la Secretaría de Agricultura. A mí me ha tocado estar gestionando cuestiones de negociaciones de precios
con las agroindustrias, y hemos sentido de que el reapoyo que hemos tenido de la Secretaría ha sido sólido. Las decisiones para cuando se daban en su momento los desabastos, siempre va la voz del productor, y ha sido la única oportunidad que hemos tenido los productores de ser parte de la voz de las decisiones de las importaciones, y esta ha sido en esta administración. Entonces esos gestos hay que reconocerlos y lanzarlos a la opinión pública, porque realmente eso nos ha permitido a nosotros ser parte de las decisiones de las importaciones. Sabemos de que las industrias, por comprar cosecha nacional, han tenido un beneficio de la industria balanceada es el 4-1, la industria de harina el 1.5-1 en esta temporada. Entonces eso ha permitido a nosotros pues encontrar una salida y ser tomados en cuenta, que ha sido lo más grandioso para el sector productor. Hemos logrado evitar importaciones en temporadas de cosecha, que eso también ha permitido de que las agroindustrias no frenen lo que es la entrega de los productores cuando estamos en plena cosecha. Entonces ahí vamos combinando, ¿verdad? Sabemos de que lo que tenemos que hacer es una tarea bastante dura. Habrá sector bastante vulnerable, es el sector agro, allá puede ser leche. Si les preguntamos a los cafetaleros, a los mismos productores de palma y los granos básicos, todos los sectores están en una situación bastante compleja, porque nuestra madre naturaleza no nos ha terminado de acompañar como se debe, y básicamente esa tarea se recuesta a las responsabilidades de las autoridades de la Secretaría de Agricultura, que es la que está al frente de darle respuesta al sector productor del sector agrícola. Gracias al presidente de Prograno, don Dulio Medina. Vamos a cerrar en San Pedro Sula. Don Héctor Castro, sus comentarios y conclusiones luego de lo que ha expuesto el señor ministro. Adelante, por favor. Sí, Raúl, aprovechando precisamente que estamos los compañeros productores y el ministro, Mauricio Guevara sabe que tenemos un fideicomiso buscándole soluciones. Él decía al momento, salgámonos de la caja, y es cierto, una frase que está de moda y muy acorde a las circunstancias que estamos viviendo en el país, sobre todo después de los 2 huracanes. Nosotros, buscando cómo salir del problema del financiamiento, creamos un fideicomiso. El 20 de diciembre del 2019 se aprobó en el Congreso Nacional de la República, por cierto unánime, histórico, porque fue una votación 100% de los diputados a favor de crear ese fideicomiso. Ese fideicomiso lo que busca en síntesis es que a través de un comité técnico administrativo financiero, donde nosotros somos parte de, es mixto también en ejecutivo de gobierno, nosotros podemos prestarle directo al productor de palma. Es un esquema novedoso porque permite que el productor no reciba dinero como tal, sino que reciba insumos, materiales, servicios, asesoría técnica, y de esa manera enfocarnos en levantar la productividad. Este fideicomiso todavía, y Mauricio lo sabe, con 2 años de lucha todavía no hemos podido capitalizar. Es un tema muy importante para nosotros. Otro tema que también lo conoce Mauricio Guevara, porque ha sido parte de la gestión, es un material genético de alta productividad que llega hasta 3 veces más por hectárea la producción de palma aceitera. Eso es básico porque nos va a permitir producir 3 veces más en la misma área y no crecer en la frontera de palma, quedarnos donde estamos, por temas de sostenibilidad. Y otro caso siempre relacionado con palma es que también Mauricio es parte de que es el ingreso al Consejo Mundial de la Palma Aceitera. Esos 3 puntos en palma son muy importantes. En el caso de banano, lo más caótico para nosotros es lastimosamente el acceso al crédito. Y en esa parte yo sé que Mauricio no puede ayudar mucho, más que hablar tal vez con sus homólogos de Banprovia o Se Emprende, pero Se Emprende es muy poco para poder apoyar, más que tal vez para alguna diversificación. Pero ahí le dejo entonces la tarea al ministro, ¿verdad? 2 sectores muy importantes para el país, como él decía, son el segundo y tercer generador de divisas, y en el orden también generador de empleo, porque es empleo permanente, que ahora mismo necesitan recuperar sus vuelos anteriores antes de los 2 huracanes y volver a ser ente de desarrollo para Honduras. Muchas gracias por la invitación, Raúl, a este foro tan interesante, porque lo ha sido muy bonito el panel, y ojalá pues su auditorio, que debe ser inmenso, haya valorado y apreciado la información que hoy mismo se pasó pues a
a la comunidad nacional. Gracias, don Héctor Castro, productor de palma africana, participando esta mañana con nosotros, también productor de banano. Don Juan, sus conclusiones, su mensaje final, y voy a cerrar con el ministro en un momento. Yo quiero sugerirle al señor ministro algo muy importante. Conocedores de su capacidad técnica, es un hombre bien informado, de su grado de conciencia social, ¿verdad? Y esta cuestión es de conciencia social, su vocación de servicio. Y quiero reiterar el hecho del problema que tenemos de falta de mercado en la producción nacional de granos básicos. Esta falta de mercado, quien la sufre más y quien paga las consecuencias es el pequeño productor. El pequeño, no tanto el mediano, el más pequeño productor, dada la condición de que cuando queda un volumen de producción de lógica comercial que no la compra la agroindustria, en la agroindustria tenemos un precio relativamente aceptable. Ahorita de 402 lempiras quintal puesto en San Pedro Sula para los productores de Olancho, de Danlí y del sur, con un diferencial de 21 lempiras por condición o 22 lempiras por flete a los productores de la costa norte. Pero ¿qué sucede cuando hay un volumen de maíz fluctuante que no tiene mercado en la industria formal? La plaza del mercado informal, el mayoreo, las bodegas, etcétera, etcétera, baja. Y el productor vende en el campo hasta 200 lempiras el quintal al intermediario. De 402 lempiras que vende el productor normal de lógica comercial, cuando tiene oportunidad de vender su cosecha a la industria, el pequeño productor, el que de subsistencia le sobra algo, o el pequeño productor lo vende a mitad de precio al intermediario, a 200 lempiras el quintal. Entonces esta cuestión es de conciencia social, de que debemos de pensar en el pequeño productor, que es el más jorobado, que es el más necesitado, y que es en definitiva el que hace mayoría en la producción, porque son miles de productores pequeños a nivel nacional. El ministro está consciente de ello. Le pido que siga su lucha. Estamos atrás nosotros para apoyarlo en lo que sea. Sabemos de su capacidad de gestión y que cuando se empeñe en algo, lucha, y hasta el momento todas sus promesas han sido cumplidas. Esperamos siga con esa conducta, lo felicitamos, le agradecemos el apoyo que ha tenido hasta este momento con el sector productor de granos básicos específicamente, y esperamos esa condición al corto plazo. Sabemos de que ya el gobierno va a cambiar, estamos en un año político, ¿verdad? Pero que su gestión tiene que ser permanente durante sea secretario de Estado en el despacho de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Gracias, don Juan Valladares. Muchas gracias, licenciado. Gracias a usted. Señor ministro, cerramos con usted. Ministro Mauricio Guevara, también gracias por su comparecencia esta mañana aquí en la entrevista de Canal 11. Sí, gracias, Raúl. Contestándole los tres temas a don Héctor, ya primero Dios, don Héctor, ya estamos casi a días o a horas de hacer ese traslado de esos 50 millones. Ayer me comuniqué con la viceministra de Finanzas y ya prácticamente todo el tema burocrático lo hemos sobrepasado, y ya estamos, como le digo ahora, de que ya darle la buena noticia al sector de esos 50 millones a través del fideicomiso en Baprovi. El tema de la semilla, estamos explorando la posibilidad, todo esto va en base a recursos, bien lo sabe Héctor. Esa solicitud de semilla anda alrededor de 46 millones de lempiras, que tenemos que ver o ubicar la fuente para ver cómo podemos apoyar en el tema de semilla. Yo muy de acuerdo con esa semilla híbrida que produce de gran productividad para el sector palmero, ya 16.000 hectáreas que se perdieron con el Toyota.
igual con el tema de la inscripción del tema palma africana de Honduras ante el mundo. Estamos ya cercanos y platicando con la Cancillería, porque este también es un tema de recursos, de aportar recursos anuales para ser participantes, pero queremos tener la claridad de que esto sea, cuánto sea la cuota, y que sea una cuota constante, no una cuota fluctuante dependiendo de la productividad. Eso tenemos que ir viendo cómo lo vamos a ir enfocando. Y para don Juan, gracias por eso. Es nuestro deber como funcionarios públicos, desde que tomamos este gran reto de tomar esta Secretaría de Agricultura y Ganadería y ver cómo mejorábamos el sector productivo. Obviamente vamos a dejar políticas públicas establecidas, claras y concisas y prácticas de lo que hemos discutido con cada uno de los sectores, y esperando que en estos 7 meses que nos quedan a la cabeza de esta Secretaría podamos cumplir ese sueño que teníamos desde afuera, que criticábamos desde afuera, y ahora con todo el esfuerzo de todo el sector productivo y el gobierno hemos logrado construir una hoja de ruta un poco más clara y el fortalecimiento de cada uno de ellos. Cabe mencionar que todavía me queda pendiente una buena noticia con el tema de valor agregado. Hemos estado en conversaciones directas con la Universidad de Carolina del Norte para traer un equipo de última generación para los productores de hortalizas, esos rechazos, por ejemplo camote que no se puede exportar y se queda en el país, darle valor agregado. Los tomateros con el problema de los bajos precios o altos precios, que no se sabe, esa ruleta rusa del mercado salvadoreño, tener ya en disposición ese equipo para trasladarlo en materia prima de valor agregado como pasta de tomate. Ya hemos entrado en conversaciones con unas empresas en el país para que esas empresas también puedan absorber o comprar ese valor agregado y no importarlo. Igual en los otros sectores, sector cebolla, un sector bien complicado con el tema de productores e importadores, para ponerse de acuerdo los dos es bien complicado. Pero Raúl, este es un tema de tolerancia, este es un tema de consensos, y esto también genera enemistades. Recuerdo yo hace unas semanas atrás una noticia totalmente desinformando al pueblo hondureño que en lo que íbamos a entrar en la negociación de las importaciones a cero arancel de arroz. Salió una noticia a la luz pública de que la Secretaría de Agricultura y Ganadería había comprado 51,000 toneladas de arroz y que los barcos venían en 2 semanas. No sé de dónde salen esas noticias tiradas de los pelos, cuando nosotros tenemos organizado todo el sector en mesas. Está la mesa del maíz, la mesa del arroz, la mesa del frijol, la mesa de la leche, la mesa de los cítricos, donde discutimos productores, compradores, importadores, distribuidores, la problemática, y llegamos a acuerdos en consenso en esas mesas. Yo le agradezco al sector productor haberme abierto las puertas. Pido disculpas a los compañeros si en algún momento hemos tenido esas fricciones como seres humanos, pero lo más importante, Raúl, es que hemos comprendido, sector productor, sector agroindustria y gobierno de la República, que sentados en una mesa, dialogando los problemas, buscando los consensos, pensando en el país, no tanto en esos intereses voraces económicos, sino que pensando en el país. Gracias a Dios, y esto sí quiero darle la honra a Dios, hemos logrado llegar al consenso y hemos logrado obtener esa paz social en el campo, en las áreas rurales. Falta mucho más por hacer. Creo que vamos a dejar la vara alta en esta secretaría para el próximo secretario de Estado nombrado en el próximo gobierno, y ahí el sector productivo ya tiene la medida, la medida de lo que se ha hecho, lo que hemos venido construyendo, y serán ellos los que tengan la voz cantante para poder calificar y poder lograr seguir esta hoja de ruta en todos los sectores del sector agroalimentario, sin excluir a ningún sector. Muchas gracias, Raúl, por el espacio, y un saludo a todo el pueblo hondureño del sector productor a nivel nacional. Mi respeto, mi cariño y mi admiración a cada uno de esos productores y productoras hondureñas
en el área rural. Muchas gracias al ministro de la SAT, Mauricio Guevara, participando esta mañana, junto a don Juan Valladares, presidente de Prograno, a don Dulio Medina, presidente de Prograno, y don Héctor Castro, que desde San Pedro Sula, como productor de palma y banano, ha participado. Un rápido resumen para cerrar. Lamentablemente al cierre informamos que la violencia continúa en el norte del país. Ayer fue un día violento, pasé violencia en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en Choloma, y hoy amanece un hombre muerto, embolsado. Lamentable lo que ocurre en Honduras. Ferlin Díaz, adelante. Muchas gracias al licenciado Raúl Valladares. Buenos días a usted y a todos los que nos ven a esta hora de la mañana. Informamos sobre el hallazgo del cadáver de un hombre de aproximadamente unos 30 años de edad, el cual ha sido abandonado por criminales en las cañeras del municipio de San Manuel Cortés. Hasta este momento, las autoridades policiales hacen el cerco policial correspondiente para proteger algunas evidencias que dejaron los asesinos. Por la forma en que ha quedado embolsado, hasta este momento pues ha sido imposible reconocerlo por algunos curiosos que han circulado las cañeras del municipio de San Manuel Cortés y fueron pues vecinos de la zona que reportaron a las autoridades policiales sobre este nuevo crimen macabro que se registra en el departamento de Cortés para quitar ininterrumpidamente la violencia que azota el norte del país. Con este contacto vuelvo con usted. Buenos días.